Pero vea que el necesitado del que habló Jonathan y del que menciona la Parashat Ki Tavo, Hashem va a ayudarlo y socorrerlo, no directamente. Él podía hacerlo, sí podía hacerlo, pero él quiere hacer a través del pueblo, del que fue más prosperado. Quiere ocupar a cada uno de nosotros en el socorro que Él quiere dar, porque el diezmo, sea el primer diezmo, el segundo diezmo, el tercer diezmo, vamos a hablar un poco de esto aquí. El diezmo es de Hashem, es decir, es tanto de Hashem que en esta confesión que acabó de leer Jonathan, el que daba tenía que comparecer delante de Hashem, decir, he limpiado mi casa del diezmo. O sea, todas mis contribuciones que yo tenía el deber de hacerlo, lo he hecho. No me he quedado con nada, ¿no? Y tenía que decírselo al Eterno. Eso es algo muy comprometedor, porque una cosa es que usted diga al hermano que está a su lado, y otra cosa es que usted diga algo al Eterno, al que sabe lo que hay en nuestro corazón, el que conoce la verdad, ¿no? Yo hoy, esta semana, estaba pensando en la declaración que hizo delante de Hashem Kefas, Pedro, cuando vio allá en la ciudad de Yafo, cerca de Tel Aviv. Vamos a estar allí ya mismo, algunos aquí ya han estado, ¿no? En la azotea de la casa de un tocayo suyo, una persona que tenía el mismo nombre de él, de Simón, el curtidor, estaba ayunando y orando allá arriba. Entonces Hashem le aprovechó que él estaba quebrantado, ayunando y orando, y le presenta un lienzo con todo tipo de animales que no son kosher, que no se puede comer, y dice, mate y come, para entrar en diálogo con Kefas acerca de lo que estaba para suceder, es decir, gentiles ingresando a la comunidad. Y Kefas sale con una respuesta que lo más probable nadie que está aquí, y lo más probable ninguno de los que me están acompañando a distancia podría responder para Hashem. Tú sabes que nunca ha entrado eso en mi boca. Es decir, que todo el tiempo que Kefas anduvo con Yeshua, ellos comían kosher. Y nunca, en ningún momento, Yeshua comió cualquier cosa o dio cualquier cosa a sus discípulos. Comían solo lo que era permitido, porque Pedro tuvo el valor de decírselo al Eterno. Tú has visto, me has acompañado toda mi vida, y tú sabes que nunca entró eso en mi boca. O sea que Pedro había obedecido a la raya ese mandamiento. En todo sentido, porque si no hubiera hecho, si estuviera mintiendo, de pronto podía caer un rayo sobre su cabeza y matarlo allí, mentiroso, mintiéndole a Dios, ¿no? Pero no estaba mintiendo, por eso sobrevivió, ¿no? Y quedó su testimonio para nosotros hasta hoy. Imagínense cómo es. El que daba ese tercer diezmo del que él habló, tenía que comparecer delante de Hashem y decírselo. Yo he dado y he podido cumplir. Entonces, la tradición, no es la tradición que dice que tenía que hacer la confesión. La tradición dice cómo tiene que hacer la confesión, ¿no? La declaración. Dice que se debe hacer en voz baja para no hacer quedar mal al que no pudo cumplir. Vea cómo Hashem es, ¿no? Y las tradiciones nuestras son buenas, ¿no es así? Así que no hay que menospreciar la tradición del todo. Absolutamente. Entonces, yo he podido cumplir. Baruch Hashem, he dado, no me he quedado con un solo centavo de lo que le correspondía a los pobres. Y tenía que socorrer a los pobres. Imagínense, todas las personas prósperas de Israel tenían que hacer esto con los necesitados. Hashem quería socorrer los necesitados, pero no lo hizo usando paracaídas, haciendo que cayera en el patio de la casa de ellos, así, un paracaídas con una bolsa de Supermac,
su supermarket, ¿no? No. Él va a usar a la misma comunidad para lo que él dio de más a la comunidad. La comunidad tiene el deber de compartir con el necesitado. Esto se llama Yeshua, nuestro Mashiach, lo llama riquezas injustas. Para quien no sabe, esto es riquezas injustas. Riquezas injustas no es lo que usted, otra cosa. Nada tiene que ver con cualquier otro tipo de, ¿no? Vaya alguien aquí, coger dinero sucio, lavarlo y después decir esto es injusto. No, esto no es injusto, eso es pecaminoso. Riquezas injustas es aquella que Hashem da a más para nosotros, más de lo que necesitamos, y nosotros tenemos que compartir, y Él espera que compartamos con el necesitado, ¿no? Así cuando te da demasiado, piensa, a lo mejor Hashem te está probando, te dio demasiado y pone cerca tuyo uno a quien Él dio de menos, para ver cuál es la reacción nuestra. Si nuestra reacción es aquella egoísta y religiosa vacía, que dice, ay, estás sin problemas, voy a orar por ti, y lo manda vacío, y con esto de que, con ese cuento de que voy a orar por ti, eso no agrada a Hashem para nada. Hay gente que piensa que tiene que orar todo, solo vivir orando. No, a veces hay momentos que ya no hay que orar, hay que hacer, hay que practicar, hay que poner por obra. No solo orando. Hasta el rey David dijo, una cosa pediré a Hashem y esta buscaré. Es decir, pide y después sale buscando. No va a quedar ahí, yo estoy orando. Busca, ¿cuándo empezaste a buscar? ¿Cuándo comenzaste a hacer? Pero Parashat Ki Tavo nos viene a sacudir sobre la responsabilidad que tenemos delante del Eterno. Había gente que estaba a servicio completo del Eterno. Ellos estaban sirviendo al Eterno en el templo. Oiga, hoy ya los Kohanim, los sacerdotes del que habla esta parashá, no están a servicio. ¿Sabe lo que ellos tienen que hacer? Hoy ellos tienen que buscar trabajo y trabajar, porque no hay Beit HaMikdash, pero hay sinagogas y hay lugares, casas de estudio y lugares donde sí hay un grupo de gente trabajando para que el pueblo de Israel prospere espiritualmente. Entonces, pero el día en que se construye el tercer templo, ya los maestros quedarán en segundo plano y los Kohanim van a necesitar nuestra ayuda, y nosotros vamos a tener que haber vivido una vida larga ya van casi 2000 años, vamos a decir así, unos 1800 años que fue destruido el segundo templo por completo. Imagínense si nosotros no diezmáramos durante ese tiempo, ¿cómo vamos a empezar de la noche a la mañana a diezmar cuando el Beit HaMikdash, el tercer templo, se ha construido? Entonces hay necesidad en ese tiempo y habrá necesidad diferente en aquel otro tiempo, que quiera Hashem que sea ya en nuestros días, en los días de la casa de todo pueblo de Israel. Bueno, les mencionaba anteriormente que Parashat anterior se llama Ki Tetzeh, cuando salgas, y esta cuando entres. Imagínense, para salir y para entrar hay que tener el conocimiento y la sabiduría que en estas dos parashot el Eterno trata de instruirnos. Así que nos hace recordar de Shlomo Amelech, el rey Salomón, que cuando Hashem le dio oportunidad para pedir lo que quiera, a pocas personas el Eterno le dio esa oportunidad, ¿no? A un hombre también, Yeshua, usado por el Eterno, le da la oportunidad. ¿Qué quieres que te hagas? ¿No? Si se nos presentara una voz del cielo diciendo a nosotros por ahí, ¿qué quieres que haga por ti? Nosotros nos veríamos en una situación
Nos faltaría uno que dice el número de la loto. No. El otro, el soltero, dice yo quiero una esposa, ¿no? Y el que ya pidió y ya recibió, entonces va a pedir hijos, ¿no? Este caballero ahí, pues, para compensarme a mí, a Lea, de habernos quitado nuestra hija, tiene que darnos por lo menos una media docena de nietos, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Una esposa, ya le digo, ¿qué quieres que te haga? Que satisfaga a mi suegro y a mi suegra. Pero el hombre dijo que yo vea. Imagínense, a un ciego preguntarle, ¿qué quieres que te haga? A cualquiera, Hashem sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que nosotros abramos la boca y hablemos. Imagínense. Bueno, entonces en esta parashá, el Eterno quiere que nosotros sepamos cómo entrar. Ya hemos tenido la experiencia de la salida, Kitetse. Hemos salido de Mitzray, pero hemos de saber cómo entrar en la tierra. Y yo quiero hablarles un poco de lo que significa, a un nivel un poco más avanzado, el versículo que realmente nos quiere comunicar. ¿Qué profundamente nos quiere comunicar Hashem cuando dice Ve'aya kitavo al haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala ve'irishta ve'yashavta ba. Cuando entres, y será que cuando entres en la tierra, es decir, Aretz, en hebreo, que Hashem te está dando por herencia, tomarás del primer fruto de la tierra. Acuérdense que no hace mucho nosotros estábamos hablando sobre la conquista de la tierra. Creo que no es por demás refrescar nuestra memoria y hacer referencia, o sea, recordar estudios anteriores en el que expliqué que Moisés estaba a pocos pasos de la tierra prometida, del lado oriental del río Jordán, es decir, en un sitio que hoy se llama Jordania. Él estaba allí del otro lado, en aquella planicie que hay del otro lado del río Jordán, dando sus últimas instrucciones. Él no cruzaría el Jordán. El Jordán, yo digo que Moshe estaba a pocos pasos de la tierra, porque el Jordán, creo yo, exagerando mucho, el ancho de este río sería de esta pared a aquella última pared de allá. En algunos casos, por lo menos en el sitio por donde Josué habría de cruzar, y de hecho cruzó allí, de esta región hacia la tierra prometida para la conquista, aún es tal vez la mitad de esto aquí. Les conté con los que fueron conmigo, que estuvimos ahí en ese lugar. Yo creo que hermana Dil estuvo ahí en eso, ¿no? En este sitio, ¿no? Hicieron Tevilat Mayim ahí. Ahí fue el lugar también que Yohanan Matbil, Juan Bautista, hacía el Tevilat Mayim, desafiaba al pueblo a sumergirse. Es el sitio del río Jordán más cerca de Jerusalén. Más cerca no quiere decir que se podía así nomás con facilidad ir a pie. Tenía que gastar buen tiempo, horas, para llegar desde Jerusalén caminando hasta el río Jordán, pero es allí exactamente donde Josué cruzó con el pueblo de Israel. Pero estando allí, Moshe, estudiamos semanas pasadas,
Moshe dijo, cuando entres en la tierra, ustedes tendrán que hacerle guerra a sus enemigos. Cuando hagan guerra a sus enemigos en la tierra, entonces Hashem los entregará en sus manos. Tengo la esperanza de que usted haya entendido eso para no quedar solo con hacerle guerra a los cananeos, sino hacerle guerra a tus enemigos, porque nuestros enemigos continúan ahí y no son cananeos, son el Yetzer Hará que llevamos nosotros bien dentro de nosotros. Entonces todo aquel escenario, toda aquella experiencia de peregrinación, todo debe convertirse en un potencial didáctico para revelarnos una verdad que Hashem realmente quiere comunicarnos. Porque si nosotros nos limitamos a entender que hacerle guerra a nuestros enemigos es solo cruzar el Jordán y comenzar a matar a los cananeos y quitar de la tierra, extirpar, barrer de la tierra toda esa gente mala, entonces no habremos entendido más que historia, no habremos asimilado más que hechos históricos. Y Hashem no quiere que seamos expertos en historia, Él quiere que seamos expertos en entender el mensaje que esa historia está tratando de transmitirnos. La tierra representa a nosotros mismos. No se olvide que nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Estos somos nosotros. Y de nosotros hay que hacerle frente y guerra a nuestros enemigos, al Yetzer Hará. Y mientras no hacemos guerra a ese Yetzer Hará, esta inclinación al hacer lo malo, Hashem no nos entregará en nuestras manos, no nos hará vencer y derrotar estos enemigos que cargamos dentro. Desde el día en que nuestros ancestros más remotos se han rebelado contra la voluntad de Hashem y nos quedó estas secuelas, esta inclinación al mal. ¿No fue esto lo que Hashem les había advertido a nuestros padres? Imagínense, Él puso el árbol de la vida y puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la experiencia del bien y del mal, del conocimiento de esto. Y nadie fue tentado a tomar del árbol de la vida. Pero sí fueron tentados a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque a Satán no nos empujará jamás hacia lo bueno, sino hacia lo que nos pueda perjudicar. Y de hecho, sabemos el diálogo cómo fue, pero terminó con que ellos ahora tienen la inclinación a lo bueno, la que tenía desde su creación. Y ahora la inclinación a lo malo, la que cargarían con sus descendientes desde el día en que desobedecieron a Hashem. No fue el fruto en sí, no fue el árbol en sí, fue la conducta, el hecho de haber infringido una advertencia divina. Entonces se viene cargando, nosotros venimos cargando la inclinación para hacer lo malo. Rav Shaul dice, lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero, ese es el que termino haciendo. Él estaba hablando del Yetzer Hará. Entonces la tierra en sí es una representación de lo que somos nosotros. Entonces cuando entres en la tierra que Hashem, tu Elohim, te está dando por herencia, entonces tú tomarás de los primeros frutos
y lo pondrás delante de Hashem. La palabra tierra, no sé si puede pasar aquí solo para recordar a algunos estudiantes. Este es el versículo, pasemos un poquito más. Vea, toda palabra en hebreo tiene raíces. Hasta, eso es una de las herramientas para aprender hebreo. Cuando a uno se le presenta una palabra que uno no conoce, y eso es muy natural hasta en los idiomas en que nacimos, ¿no? Cuando a veces no conocemos todas las palabras, no tenemos un vocabulario tan largo, ¿no? Entonces todas las palabras en hebreo, nosotros vamos a la raíz de estas palabras y nosotros terminamos descubriendo qué significa. Por ejemplo, Haaretz. Haaretz es tierra, la tierra de Israel. Vea, rey, Vetzad. Reish Vetzad. Ahora vea, Rotze, que es querer y complacer. Lartzot, el verbo querer. Ratzut, voluntad. Ratzon, voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos esta Reish, esta Tzadi, entonces en estas palabras y en la palabra Aretz, entonces nosotros ya sabemos cuál es la raíz de la palabra Aretz. Es la misma raíz de esta palabra, de esta y de esta. Entonces, ¿qué es la tierra aquí? La tierra, simplemente para ella, Aretz, quiere decir, es la misma raíz de Ratzah, de complacencia. Aquella es la tierra que complace a Hashem. Aquella es la tierra que hace la voluntad del Creador. Esto es lo que marca la diferencia de aquella tierra. Entonces, cuando entres en esta tierra, cuando alcance pase aquí para yo ir mostrando así. Entonces, entrar en la tierra es entrar en la dimensión de la voluntad de Hashem. Es decir, y será, veja ya, kitavó el haaretz, y será que cuando entres en la tierra, y solo cuando entres, antes no, tomarás el primer fruto de la tierra. Solo entonces podrás tomar del primer fruto. Fruto de la tierra que Hashem tu Elohim te da. Esta facultad, como dice, te da. Es un don divino inherente, anexo al alma de uno. Entonces esa tierra es como el alma misma de uno, ¿no? Entonces, entrar en la tierra es entrar en la voluntad de Hashem. Imagínense todo lo que Moshe les está enseñando al pueblo aquí. Ellos no tenían que practicar antes de cruzar el Jordán. Y es más, ni siquiera podrían hacerlo antes de conquistar la tierra. ¿Y qué significaba conquistar? Conquistar la tierra sería enfrentar a los enemigos que estaban en la tierra, derrotarlos, borrarlos del mapa. Entonces, ahí se puede decir que han conquistado la tierra. Entonces ahí es cuando entras en la tierra, cuando la conquistes, cuando ya pasas a tener dominio sobre ella, tú podrás tomar el primer fruto. Vamos a llegar allá. ¿Puede pasar? No. Entonces cuando entras en la tierra, significa o se debe entender, cuando logras alienar tu voluntad con la voluntad de Hashem, y cuando dice que Elohim te está dando por herencia, significa o se debe entender que esta facultad es un don divino inherente, anexo, que solo necesitamos tomar posesión de la tierra, solo necesitamos vencer a nuestros enemigos y asumir la tierra, asumir el comando para tomar posición. No sé si puse algunas cosas más, pase por favor, no sé si, yo creo que hasta ahí. Ahora vea bien. Entonces alguien podría decir así, usted está queriendo decir que mientras yo viva en la diáspora, estaré viviendo un estilo de vida inferior o quizá mediocre. ¿Es esto que intenta decir? La respuesta sería sí,
o sí? Usted ya vio cuando la gente dice la respuesta es sí y no, pero aquí es sí y sí. ¿Cómo así, hermano? Entonces, sí que yo vivo en la de sí, porque si nosotros estamos viviendo en la diáspora, muchas cosas nosotros no podemos obedecer. Qué difícil que se nos hace a veces obedecer ciertos mandamientos por simple razón de que estamos en la diáspora. En Israel, por ejemplo, el Shabbat, qué fácil de obedecer el Shabbat. ¿Por qué? A las 2, 3 de la tarde del viernes, ya los supermercados están todos cerrados para dar tiempo que los empleados lleguen a la casa y preparen un poquito lo que van a comer en Shabbat. Y ya nadie trabaja, se cerró todo. Y los más observantes en Israel están en contra, haciéndole guerra todo el tiempo a aquellos que no son observantes hoy día y que todavía trabajan descaradamente en el Shabbat. Eso ha hecho que muchos religiosos estén en contra del sistema de gobierno hoy día, que es muy tolerante. Yo tengo una explicación muy buena para eso, mucha gente más conmigo, es que no tenemos un Estado de Israel hoy que sea gobernado por el Mashiach, todavía está gobernado por presidente, primeros ministros, un congreso, pero cuando venga el Mashiach, él va a reinar en Israel y el viernes será como tiene que ser. Pero aún así, en Israel hoy es mucho más fácil de obedecer de lo que hoy. Qué dificultades, ¿no? A veces yo veo las dificultades que tienen los hermanos para llegar el viernes a tiempo a la reunión, para recibir el Shabbat, porque salen del trabajo corriendo y cuando ya están en la casa y ya se van y ya se viste, acá ya estamos a medio servicio y a veces no viene. Y sí, también en la esfera espiritual, así como sí, la respuesta a ¿qué me quieres insinuar? Que mientras yo vivo en la diáspora, porque estamos en la diáspora, que todo acá en la diáspora se nos dificulta y que vivimos una vida inferior a la que se vive en Israel. Claro, la respuesta es sí y sí. Sí, en la esfera de la vida, esfera física de la vida, ¿no? Porque es difícil aquí en la diáspora hacer muchas cosas. Imagínense cuántos pueden aquí traer un tercer diezmo para dar a los pobres. Qué dificultad de un segundo diezmo para guardar, para ir a Israel para Sukkot, ¿no? Pocos tienen esa capacidad. Es difícil, es realmente difícil. Hay muchas cosas que no estamos pudiendo hacer. No es que no queramos hacer. Estamos en la situación de Rav Shaul. Lo bien que queremos no hacemos y lo malo que no queremos se nos facilita. Ahora sí, si puedes entender en la esfera espiritual, es decir, solo cuando se complace a Hashem, se vive en la dimensión de la complacencia, de Aretz, de Rotzeh, de Ratzut, de Ratzón, de voluntad. Solo cuando nosotros entramos en esta esfera es que podemos tomar el primer fruto para Hashem. Cuando entras en la tierra significa, y se debe entender como leímos allí, cuando logramos alienar la voluntad, nuestra voluntad con la voluntad del Eterno. Y cuando se nos dice que Elohim está dando por herencia, se debe entender que es una facultad, un don de Hashem para nosotros, para nuestra alma. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, debemos volver a leer el versículo de la siguiente manera: visto que sometes tu voluntad a la voluntad de Hashem, tomarás del primer fruto de la tierra, y lo pondrás en una canasta. Déjame explicar de otra manera. Akadosh Baruj Hu saca a Israel de Mitzrayim y lo conduce por el desierto para introducirlo en Canaán, que está sumido en pecado. La tierra está sumida en pecado. Y le dice: límpiala de toda abominación y
ahí entonces lo extirparás todo pecado que hay en esa tierra, en esta tierra. Aretz, la tierra deberá quedar limpia de su maldad cuando Israel haga guerra y derrote a todos sus enemigos, que Hashem al fin los entregará en sus manos. Los enemigos son el Yetzer Hara. De estas palabras aprendemos así que hay una gematria que nos ayuda a confirmar esa interpretación, que es Kol Pri Adama, todos los frutos de la tierra, y Neshama, que es alma, tiene la misma gematria. Y el que llevaba el fruto, a ver una palabra, el receptáculo del fruto, era lo llevaba en una tené, o sea, en una canasta, por eso se usa mucho esto para representar las primicias, los primeros frutos, ¿no? Y tené y habigadín, bigadín es el traje, el traje que uno se viste, tiene la misma gematria de 64, lo cual significa que el receptáculo del alma, el cuerpo, el alma son los frutos, los primeros frutos, y el receptáculo del alma, que es el cuerpo, la canasta, el tené, y el bigadín y el cuerpo, la vestidura del alma, es lo mismo. Bueno, eso tal vez podamos explicar en otra vez ese detalle, pero debemos entender que entrar en la tierra es entrar en la voluntad de Hashem. Es tan importante que la esperanza del pueblo de Israel en la diáspora, miles y millones de personas. La Rabbanut dice que hay 50 millones de judíos reportados en el mundo, aun cuando nosotros sabemos que es un número que no se puede contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿no? Porque ellos no pueden contar todos los judíos, solo los que están reportados dentro de una sinagoga, de todas las sinagogas esparcidas por el mundo. Los demás no se puede contar, pero ya hay 50 millones y allá hay como 8 millones en la tierra de Israel. O sea que en la cuenta de ellos hay 42 millones esparcidos por el mundo, y en la cuenta de la Torá hay muchísimos más que esto, muchísimos mismos, porque nosotros no estamos en esa cuenta, o nuestra congregación. Entonces, cuando el pueblo de Israel está esperando el día cuando todos podamos volver a la tierra, entonces vamos a hacer la voluntad de Hashem, cuando todos volvemos a la tierra, cuando vencemos nuestros enemigos.